Un hombre se conoce por los libros que lee. Ralph Waldo Emerson. Y hoy, buenas tardes, justamente vamos a hablar de lectura. Tenemos una invitada especial. Hoy nos acompaña la licenciada en psicología, Ana Elena Rodríguez, que es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y es coordinadora de humanidades en el área de secundaria y preparatoria del Colegio Nuevo Continente Metepec. Bienvenida. Buenas Muchas tardes. gracias, Rosely. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí queremos charlar un poco, queremos platicar acerca de este proyecto que existe en el Nuevo Continente para todos los papás que quieren saber un poco más de cómo son los proyectos en los colegios. Este proyecto en el Nuevo Continente tiene que ver como con un acto revolucionario, ¿no? Justamente con la lectura que parece en estas épocas de redes sociales y de tantas pantallas parece un acto revolucionario. Sí, darle a los chicos la verdad en este momento a partir de la lectura, en un momento en el que hay, pareciera verdades por todos lados y desde todos los ángulos, la verdad sí es una tarea un poco titánica, pero siempre hemos entendido a la lectura como un proyecto de vida, no como un proyecto de escuela, no como proyecto académico, sino como un proyecto de vida que te llevas para siempre, ¿no? Claro que sí, pero a mí me gustaría empezar un poco por el principio. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué deberíamos todos leer? ¿Por qué es tan importante leer? Ok. Fíjate que esa pregunta la voy a responder con otra pregunta. Tal vez no es el por qué debemos, por qué no deberíamos hacerlo. Leer es una palabra cuyo significado, de acuerdo con la RAE, tiene 8 acepciones distintas. Leer puede ser desde pasar la vista sobre un texto hasta leer emociones, sentimientos o rostros de las personas. Por lo tanto, lo importante aquí es no encontrar razones para no leer, sino tener razones suficientes para hacerlo, que eso es la parte más difícil, ¿no? La parte más difícil es encontrar, sobre todo en un mundo en el que hay tantas posibilidades, encontrar razones para leer. Y para eso tendríamos múltiples formatos, ¿no? Para hacerlo. Pero esa sería una segunda pregunta. La otra pregunta de ¿por qué es bueno leer? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué en realidad te resulta positivo? Lo básico, tenemos aumento de vocabulario, ¿no? Hay un aumento de nuestros conocimientos, por supuesto, pero sobre todo, el leer nos conecta con el mundo, leer nos vincula con otros, leer nos permite conocer culturas, formas de pensar, puntos de vista, ¿no? Nos permite entonces llenar nuestra vida a partir finalmente de lo que está a nuestro alrededor. Nos ayuda también a ser más empáticos. Está comprobado neurológicamente hablando que aquel que lee siempre tiene mayor capacidad de empatía con otros, en un mundo en el que se hace tan necesaria. Claro, sí se amplían muchísimo los horizontes, justamente en todos los sentidos. Y hablando dentro de las escuelas, dentro de los proyectos educativos, ¿por qué sigue siendo la lectura? ¿Por qué sigue siendo un elemento incómodo? ¿Por qué sigue siendo un elemento incómodo? Porque seguimos hasta el día de hoy, yo creo, relacionando una calificación, vinculando el éxito académico con un libro, ¿no? Con una calificación que nos da la obligación de leer. Y no va por ahí, ¿no? Yo creo que el hecho de que un niño lea un libro y que te brinde la oportunidad de conocerlo y saber qué piensa sobre el libro, no merece como tal una calificación mayor o menor. ¿Por qué? Porque las opiniones son muchas. Entonces, lo interesante del libro es que el libro te permita conocerlo, te permita a adquirir no solo sus conocimientos, sino cómo ese conocimiento ahora yo lo pongo en práctica en mi vida. Y lo notas cuando los chicos ya argumentan, te debaten. Es más, cuando se cuestionan. Los niños chiquitos se cuestionan muchas cosas cuando leen un libro. Y un libro que te deje con más preguntas es entonces un libro que cumplió su cometido. Y seguir relacionando un 10, un 0, un 5 con la obligación de la lectura es algo que finalmente no va a rendirnos frutos. Obligar, diría Jorge Luis Borges, el verbo leer como el verbo amar, como el verbo soñar, no soportan el modo imperativo.
¿no? No podemos obligar la lectura. ¿Por qué? Porque a futuro será entonces un odio perpetuo, ¿no? Entonces, tenemos que ir de la mano de, ¿te gustó? ¿No te gustó? Está bien, pero dime por qué, ¿no? Que no necesariamente tenemos que pedirle al niño que a fuerza le guste lo que le damos a leer. Eso creo que es claro. Claro, pero entonces creo que hay una frontera muy fina tal vez entre los libros, entre la literatura y los libros de texto, y tal vez los niños están relacionando la lectura con los libros de texto que son más académicos, pero académicos aterrizados a cada grado, ¿no? Y sobre todo entender que el libro de texto es un acompañamiento, es una herramienta, ¿no? No es, digámoslo así, el plato principal. El libro de texto nos ayuda de repente a reforzar ciertos conocimientos, pero en ningún momento un libro de texto debe ser llenado al ton ni son, sin ningún tipo ni de retroalimentación y, por supuesto, sin que a lo mejor de verdad hayas tú puesto suficiente atención como docente en si todos los ejercicios del libro sean relevantes para lo que estamos viendo, ¿no? Y entonces ahí es donde se puede romper y efectivamente el niño puede creer que todo lo que implica leer implica como llenar hojas y hojas y hojas o pasar hojas y hojas viendo y poniendo la vista sobre papel. Y no va por ahí. Y justamente en ese sentido, ¿cómo se enamora a los niños del nuevo continente? ¿Cómo se les enamora de la lectura? Ok, la lectura en el nuevo continente, este enamoramiento, este proceso, es finalmente algo que requiere de todos los actores que estamos aquí, ¿no? Todos los actores docentes. Pero punto número uno, yo debo decirte que me enorgullece estar rodeada de profesores lectores. No podemos hablar de lectura o de amor a la lectura si no damos ejemplo vivo de ello. Y lo más interesante es encontrar a los chicos preguntándole a un docente en el receso sobre algo, ¿no?, que leyó. Y no necesariamente tiene que ser exactamente un libro. Puede ser una noticia, puede ser darle seguimiento a algo que está ahorita siendo tendencia, ¿no?, que de alguna manera es algo importante. Y escucharlos platicar con sus profesores en el receso sobre cosas o temas variados, eso te hace darte cuenta que el profesor ha cumplido un cometido, que ha transmitido ese amor a la lectura a los niños. Ese es el primer punto, estar rodeados de docentes lectores. Si no leemos nosotros, ¿cómo hacemos que los niños lean? Segundo, la selección del material lector, del material que vamos a leer, siempre tratamos de que sea con base en su desarrollo cognitivo, con base en historias que a lo mejor puedan relacionar ellos un poco con su vida o que los saque también de absoluto contexto y que puedan alcanzar a ver vidas distintas, ¿no? Que historias que les llamen la atención. Eso no quiere decir que a todos los niños les van a gustar nuestros libros, eso es imposible. Pero al mismo tiempo nos permite conocer cómo van las generaciones. Hay libros que aman ciertas generaciones y hay niños o hay generaciones que dicen, este libro no nos gustó, mis. Y eso nos da a nosotros pauta para decir, ok, lo vamos a cambiar, lo vamos a mover, ¿no? La otra, que siempre tratamos de ir más allá de la literatura, ¿no? E insisto, trabajamos con distintos tipos de textos, distintos formatos. ¿Por qué? Porque sin importar cuál sea el formato en el que leas, lo importante es que leas. Entonces, desde lecturas que vienen relacionadas con las asignaturas, noticias, artículos, pasando, por supuesto, por nuestros libros de lectura cotidianos. Y que también ellos nos dan chance de conocer, de repente los alumnos nos dicen, tengo esta lectura, mis, quiero que la revises. Ah, perfecto, pásamela. Hasta las cosas que ellos escriben de repente nos dan a leer y eso nos da mucho gusto. Y sobre todo, discutimos, dialogamos, debatimos. El libro no es algo que nada más se lea y se cierre. Es algo que nos va a acompañar insisto, con cuestiones, con preguntas, con el hecho de que el niño te diga, no me pareció, no me gustó, y que yo siempre les digo, si no te gustó el libro, está bien. Al libro hay que darle la oportunidad de que lo conozcas. Si no te gusta, está bien, no pasa nada. Pero dime por qué no te gustó. Sí, igual hasta te pueden dar el libro a leer o un artículo a leer, pero justo es porque quieren saber tu opinión también. Y sí, es lo rico de la lectura que siempre se fortalece con las opiniones de los demás. Y nosotros como papás en la casa,
¿tendríamos que hacer algo parecido? O sea, ¿tendríamos que ser lectores para que nuestros hijos adquieran también el hábito de la lectura? ¿O qué Por consejos supuesto. nos darías? Yo creo que ese que dices tú es muy, muy interesante, Roseli. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Somos ejemplos. Hay aquello de los niños hacen lo que viven, ¿no? Entonces, los niños si viven rodeados de padres lectores, rodeados de familias lectoras, y no me estoy refiriendo a que todo el día se la vivan leyendo, por supuesto que no. No, sería genial, pero no se puede. Entonces, pero que sepas que tenemos espacios, establezcamos espacios en casa, espacios lectores, lugares donde sabes que a lo mejor no vamos a ser molestados por cierto tiempo, ¿no? Establezcamos de hecho hasta horarios, ¿no? Estamos todos sentados en la sala y cada uno trae su libro y compartimos a lo mejor un horario para leer. Pues esa es muy importante. Tengamos también, por favor, no solo compren el libro, no solo le compren el libro a sus hijos, interésense en el libro. Oye, ¿cómo vas? ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? Oye, platícame, ¿de qué trata? ¿Crees que me pueda interesar? Préstamelo, yo también lo leo, ¿no? Y a lo mejor finalmente después se da el diálogo y no solo eso, nos va a permitir saber qué están leyendo nuestros hijos. De repente hay muchos libros y hay muchos papás que leen, que compran libros porque dicen, es que son libros, mi hijo es súper lector. Sí, pero ¿qué tipo de libros está leyendo? Necesitas revisar también esa parte. ¿Qué temáticas le están interesando en este momento? Porque aparte vamos cambiando. No porque el libro esté de moda, lo voy a comprar. ¿Qué tipo de libro es? Esa es otra. La otra que es muy, muy importante, compartan la lectura, insisto. Manténganse en contacto con sus hijos para compartir la lectura. Si tienen niños pequeños, no dejen esa hermosísima costumbre de leerles a los niños antes de dormir. Un fragmento, algo pequeño. Conforme vayan avanzando, a lo mejor piensen en ir integrando alguna novela y van compartiendo la novela todas las noches. Esa es una costumbre que los niños finalmente se quedan y de alguna manera no solo generamos el amor a la lectura, sino generamos un vínculo entre el padre y los hijos, ¿no? Que eso es también muy, muy interesante. Y ocupemos la tecnología para algo más que jugar o los videojuegos. Hay muchas, muchas plataformas en red que nos permiten leer, ¿no? Hay muchas plataformas que tienen libros interactivos para los chiquitos, que el iPad o el celular que les prestamos a veces para que se entretengan, no solo sea para el videojuego, que sea para que lean un cuento, ¿no? Por ejemplo. Sí, es súper interesante porque es una herramienta muy importante para poder conocer cómo piensan o qué opinaron, como tú dices, pero también muchas veces es una herramienta muy interesante para poder darles nuestra opinión, para poder como plasmar nuestro marco de referencia en su vida. Y eso no es tan fácil a veces con las cosas cotidianas, pero sí es fácil, muy fácil con los libros, ¿no? Sí, de hecho te permiten, sabes también que los chicos se vuelvan críticos, que al final del día eso es lo que buscamos. No busco devoradores de libros, ¿eh? Buscamos que nuestros alumnos lean libros y los critiquen. No que nomás los lean y los lean, ¿no? Sino que de verdad me digan por qué sí estuvo bien, por qué estuvo mal, oye, me pareció adecuado lo que hizo el protagonista, no, ¿por qué tú lo harías diferente? Por ejemplo. Entonces, no solo conocemos a nuestros hijos o a nuestros alumnos a través de sus gustos, también los hacemos críticos con todo aquello que tengan a su alrededor. Y bueno, eso es importantísimo ahora con tantas noticias y textos que hay que pueden ni siquiera ser ciertos en las redes y que leen, pero si no tienen este entrenamiento crítico, bueno, pues cuántos adultos hay afuera que creen todo lo que leen sin cuestionárselo, ¿no? Sí, siempre les digo a mis alumnos, de todo lo que te digan, cree la mitad, la otra mitad, cuestiónatela, pregúntate y pregunta e investiga. Tal vez no sea 100% cierto. Sí, definitivamente. Es súper importante en estas épocas de México y del mundo también poder discernir cuál es nuestra opinión y cuál es nuestra postura. Y eso igualmente es un entrenamiento que estamos haciendo con los textos que les damos. Entonces,
¿cómo regresamos a las escuelas? ¿Cómo se regresa espacios para que se generen más lectores, para que se generen lectores? Generamos espacios o generemos nuevos espacios, sobre todo, insisto, con empezando por nosotros. Es que no encuentro otra manera más que empezando como nosotros, como adultos, como docentes, como guías, como facilitadores, los que estamos cerca de los chicos, no solo como profesor, sino como padre de familia. ¿Por qué? Porque eso va a facilitarles mucho el camino. Regresamos también estableciendo estos debates, estas discusiones con los alumnos, con los libros, que no sea nada más, es que tienes que leer de tal a tal página. Mucho de lo que se hacía de forma tradicional era el niño que, perdón, el niño que era castigado se iba a leer. Entonces, qué espantoso pensar que a mí me queda claro que si me hubieran castigado así hubiera sido muy feliz, pero la verdad es que esto de que te castigaban pensando en que te fueras a leer, inmediatamente generaba un vínculo horrible entre la lectura y el castigo, ¿no? Entonces, no dejemos a los chicos hojas y hojas de lectura, ya eso lo tendremos que hacer, eso ya lo harán en la universidad, pero a lo mejor un capítulo, 2 capítulos que lean de algo, ¿no? Una lectura pequeña de una cuartilla, media si es a lo mejor, si estamos hablando de primaria, pero que sean cosas pequeñitas. Con cosas pequeñas podemos ir de nuevo vinculando la relación libro, no solo con disfrute y conocimiento, sino cuando ellos se den cuenta que eso que me diste a leer me dio más cuestiones, me dio más preguntas y ahora te puedo debatir. Eso a ellos les encanta. Cuando acaban de dar con un punto importante en un libro, se les iluminan los ojos así como de, ya encontré, ¿no? Fue como su eureka. Entonces, encontrar a los niños en cosas pequeñitas, hasta una noticia. A ver, chicos, vamos a leer esta noticia, ¿qué opinan? Eso abrirá de nuevo las puertas a la lectura a lo mejor un poco más en grande. No es como que les pueda ayudar a los niños a leer en primero y secundaria Ana Karenina y aviéntensela, ¿no? ¿Por qué? Porque sería muy pesado. Necesitamos entrar por cosas ligeras y sobre todo por cosas que puedan ir entendiendo. Vamos a ir avanzando y conforme avancen, ya cuando llegan a prepa, ya con ellos puedes discutir maravillas. Qué interesante. Y justo hablando de prepa y luego ya los niveles superiores, ¿tú crees que se pueda ser exitoso académicamente si no hay buenos hábitos de lectura, si no traes ese entrenamiento? Primero tendríamos que medir lo que es el éxito para cada una de las personas. ¿Por qué? Porque habrá la persona que se sienta académicamente feliz con su 6, ¿no? A lo mejor. Y dices, bueno, su 6 y a lo mejor sí le gusta leer. El problema es que seguimos midiendo un poco el éxito académico a partir de calificaciones. Entonces ahí es donde vamos mal, ¿no? No considero que alguien pueda crecer ni académica, ni profesionalmente, ni personalmente, si no le da la oportunidad a la lectura. E insisto, no tiene que ser exactamente literatura, pero si mi área de trabajo, si mi área académica, la que me voy a dedicar, es la que me gusta, la que me apasiona, me queda claro que no me va a ser difícil encontrar libros para leer, artículos para leer, noticias para leer, ¿no? Pero sí creo que viene muy ligado la lectura con un éxito académico, pero repito, eso va a depender de qué considero yo un éxito académico, ¿no? Porque habrá quien diga, así estoy bien así como estoy, ¿no? Y voy pasando, pero no estoy creciendo. Yo creo que tendría que ir más de la mano con el crecimiento, mi crecimiento académico, personal y profesional. Con eso sí es inevitable, tendrás que leer. Sí, relacionar, creo que sí, la clave que dices, relacionar lo que me gusta y lo que me apasiona, entonces todo va a ser ligero. La cosa es el camino de ir encontrando, ¿no? De ir encontrando eso que me gusta y me apasiona y que nos tenemos que dar la oportunidad, como también dices, de que algunas cosas no nos gusten y está bien. Y está bien, sí, y es muy importante escuchar cuando un niño me diga, no me gusta, no me parece, y tomar en cuenta su opinión, pero no porque diga que no nada más, sino porque que te argumente, que te diga, ok, ¿por qué no te puede gustar? ¿Qué no te podría gustar? ¿No? ¿Qué no te puede parecer? ¿Qué de todo lo que viste
no te satisfizo o no te fue verdaderamente relevante. Cuando cuestionamos al alumno es cuando de alguna manera se hace mucho más sencillo que él encuentre razones y caminos para poder seguir leyendo. Claro que sí, y va muy de la mano con el respeto, porque si cuestionamos de esta manera como tú lo planteas, inclusive la autoestima crece, porque entonces puedo expresar mi opinión y esa opinión es respetada. Entonces hay muchas aristas, amigos, de la lectura y de cómo puede crear mejores personas o más crecimiento personal y profesional en nuestros hijos, aunque aún estén chiquitos. Estamos entrenando, ¿cierto? Sí, y el cerebro aquí es fabuloso, porque el cerebro, sin importar que seas grande o pequeño, va a tener la plasticidad cerebral necesaria para que encuentres el amor en los libros. Hay gente que te dice, es que yo encontré el amor a los libros a los 40, ¿no? Y a lo mejor pasó su vida académica leyendo lo indispensable, ¿no? Para pasar, como dirían a veces los días, me sirve para pasar. Pero, pero tenemos la plasticidad cerebral para hacerlo a cualquier edad, ¿no? Lo importante aquí es que empecemos pronto para, insisto, para que nuestro crecimiento en todas las áreas sea mucho mejor. Es muy importante que tomemos en cuenta esta parte de la lectura como papás y que tengamos en cuenta también en las escuelas que elegimos cómo se está planteando esta parte de la lectura, porque es un pilar muy importante en el crecimiento del ser humano. Muchísimas gracias, insisto. Gracias a ti, Rosely. Y bueno, nos encontramos pronto. Perfecto. Muchas gracias. Bye.